falta hace, ¿no? Y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, un discipulado. Eh, Mira, quisiera poder saludar a los hermanos que están conectados, de la costa, de la sierra, de la selva. Quisiera saludarles a Omar Jesús Becerra. eh, ¿Quién más está por acá? El pastor Juan Honorio. Pastor Juan Honorio, ¿cómo está, pastor? Dios lo bendiga. Un saludito para todos los que nos están escuchando. Adelante. Ahí están los saludos del pastor Juan Honorio, conectando su micrófono. Actívale su micro, Carlos. No te escuchamos. Bueno, mientras vas abriendo tu micrófono, a ver quién más está conectado por aquí. A ver, un saludito, Omar Jesús Becerra. ¿Desde dónde está conectado? Ahí está, entró el pastor. Un saludo, pastor Juan Honorio, para los que estamos conectados aquí en esta noche. Se le fue otra vez. Bueno, gracias a Dios, estamos llegando ya, concluyendo este año 2020, ¿no? Contra todo pronóstico, nadie sabía lo que iba a pasar, Dios sí lo sabía, qué es lo que iba a acontecer en este año, y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, podemos decir que hasta aquí Dios nos ha venido ayudando, ¿no? Nos ha venido guiando, nos ha venido guardando, y Él ha seguido cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas, ¿no? Y yo estoy, Homero, bastante agradecido con Dios porque a pesar de todo lo que ha pasado, lo que ha acontecido con esta pandemia, el pueblo de Dios no ha parado, ¿no? Ha seguido, ¿no? Y hemos empezado también con estas capacitaciones vía Zoom, uniendo gente de todo el país, incluso gente de otras regiones de Sudamérica. Y qué importante es poder estar conectados a la voz de Dios para saber lo que tenemos que hacer en el momento que lo tenemos que hacer, ¿no, Homero? Tu micrófono, Homerito. Perdón. Te digo totalmente de acuerdo. Este año ha sido un año de muchas sorpresas de verdad. Pero la sorpresa más grande es que Dios ha estado yendo delante de nosotros. No nos ha dejado, siempre ha estado con nosotros, más nos ha sorprendido, nos ha bendecido, bueno, de una manera increíble. Y bueno, en esta noche nosotros justamente tenemos una exposición acerca de algo importante, ¿no? Que nosotros estamos llamados a predicar, pero nuestro llamado trasciende más allá, que es el discipulado. Y de verdad que vamos a estar nosotros muy ávidos de poder recibir esa palabra, una palabra de parte del corazón de Dios. Así que todos muy atentos. Yo he visto ahí varios que están alistando con su libreta de notas y ese es algo muy importante que podamos recepcionar todo esto, Josecito. ¿Cómo Dios va hilando todos estos temas, ¿no? Que hemos venido tratando desde que empezamos? La semana pasada, el pastor Felipe Avellaneda, músico también, mencionaba la importancia del discipulado, ¿no? Y dentro de la charla mencionó lo importante que es para un músico tener otros grupos de músicos para discipular. Y hoy día lo que vamos a hacer es profundizar en ese tema, ¿no? Y Exacto. es algo que Dios lo ha ido moviendo. Nosotros simplemente hemos sido sensibles a esa voz y Dios simplemente se ha encargado de poner los temas para cada jueves. Homerito, quería comentarte algo. Mira, desde el hermoso país de Costa Rica, hoy día tenemos la visita de una Oh, visita muy especial del pastor bienvenido, bienvenido Marco virtualmente a Castro. Perú. Y bienvenido al Perú, Pastor Marco Castro. Quisiéramos escuchar sus palabras de saludo, ¿no? Normalmente no tenemos invitados desde Costa Rica. Quisiéramos escucharle, por favor, Pastor Marco Castro.
¿Le puedes abrir el micrófono, Carlos? Pastor Marco Castro, si puede abrir su micrófono. Ajá. No quieren llegar los saludos desde Costa Rica, pero bueno, el pastor ha estado conectado, lo he visto desde temprano. Y gracias, pastor, realmente. Ahora sí, Ahí pastor. está, nos honra con su presencia, pastor. Es que el anfitrión no me permitía entrar. El anfitrión no me permitía entrar. Un saludo para todos los pastores, siervos de Dios en los distintos países. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Cuando vi el aviso, me apasiona lo que es el discipulado y he andado por muchas partes de Latinoamérica hablando acerca de discipulado. Incluso he estado ahí en Perú también hablándole a pastores acerca del discipulado y llevamos una carga en nuestro corazón por el discipulado. Es un tema que me apasiona a mí y lógicamente es muy actual en lo que estamos viviendo. Gracias, pastores. Pastor Gracias amado, por su saludo. muchas gracias. Mira, están enviando saludos, que está la gente conectada desde, buenas noches, desde Arequipa. Buenas noches, Arequipa Hansel, siempre se Estefano. Bienvenidos a todos, realmente. Mira, sin más preámbulo, Merito, ¿qué te parece si podemos invitar también al pastor Marco que pueda hacer una oración? Pastor ¿no? Marco, Encomendar por nuestro favor, tiempo, pastor. ¿Podría guíenos en orar? oración para este tiempo. Carlos, abre el micrófono, por favor, del pastor Marco Castro. ¿Viste? Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Es que es el anfitrión que no me permite el paso. Vamos a orar entonces, vamos a pedirle al Señor que abra nuestro corazón, así como lo hizo con la vendedora de púrpura llamada Lidia, y que pueda esa palabra entrar en nuestro corazón y quedar ahí grabada para la gloria del Padre. Gracias. Gracias, Padre bendito, por permitirnos estar unidos, Dios mío, a través de esta plataforma, a través, Padre, de los muchos países. Hoy, Padre, quiero pedirte que hables a nuestro corazón, que ministre en nuestra vida, que la gloria tuya, Dios mío, se derrame sobre cada uno de tus siervos y que podamos cada uno de nosotros, Padre bendito, tomar lo que tú tienes para nosotros. Padre, yo bendigo, Padre, al expositor de la palabra. Pido, Dios mío, que ponga, Dios mío, lengua de sabio en su boca, Padre, para hablar, Padre, como hablan los sabios y oír como oyen los sabios. En el nombre de Jesús te damos gracias porque sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Háblanos, Padre, y ministra nuestra vida de manera muy especial. Padre bendito, instrúyenos a través del consejo divino de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Bueno, quisiéramos también en esta hora presentar a nuestro director general de Ministerios Logos Perú. Adelante, César Mamaní está con nosotros esta noche para presentar a nuestro invitado del día de hoy. Muy buenas noches a todos los que están presentes con nosotros. Quiero resaltar la presencia de la misionera Rosa Espinosa desde Argentina, Omar Becerra, gracias. También está con nosotros Ludger Sangama, nuestro coordinador que va a ser en Tarapoto, Isaac Terán, nuestro coordinador de Pucallpa, Fernando Arbañil de Chimbote, Daniel Mejía de Cajamarca, Artidoro de Rioja, Carmen Morales del Norte. Muchas gracias y a todos ustedes que están presentes esta noche. Como ya dijo José Antonio, nuestro corazón está deseoso de escuchar este tema porque es un tema vigente, es un tema del día. Y para ello hemos invitado al pastor Luis Trujillo de México. Él tiene máster en estudios teológicos y también ha sido rector del Seminario Bíblico de Puebla. Pero sobre todas esas cosas quiero presentarles a ustedes como nuestro coordinador del Instituto Bíblico Internacional de el Ministerio Cristiano Logos Perú. Hay un programa para preparar obreros y líderes
sin costo alguno, y ese programa lo está coordinando el pastor Luis Trujillo. Así que quisiera darte la bienvenida, pastor Luis Trujillo. Estábamos muy deseosos de escuchar esa palabra y le doy el micrófono para que usted exponga el tema que ha preparado para nosotros. ¿Ahí ya me escuchan, hermanos? Sí, sí se le escucha, Sí, se pastor. le escucha fuerte y claro. Ok. ¿Y se escucha bien? Perfecto, perfecto, buen audio. Ok, excelente. Bueno, pues de antemano, muchísimas gracias por la invitación. A todos ustedes reciban un saludo desde México, desde la ciudad de Puebla, es donde actualmente estoy radicando. Y bueno, es un gusto poder estar aquí con ustedes esta noche. Qué privilegio, me siento francamente muy honrado por esta maravillosa oportunidad. Y sin duda uno de los temas, no solo, no puedo decir tanto si de actualidad o no, sino más bien, bueno, sí de actualidad en el sentido de que ha sido la labor de la iglesia, y esta debe ser la labor de la iglesia, esta debe ser la labor de todo creyente, de todo hijo de Dios, el ser discípulo. Y ahora una de las formas o de las manifestaciones del discípulo es hacer a otros discípulos. Y yo creo que esta es la esencia precisamente de lo que nosotros tenemos que, cuando hablamos de este tema, poder vernos no solamente como pensando en reproducirnos en otros, sino también en nosotros mismos, cómo somos o cómo estamos delante de Dios. Y precisamente el tema de hoy, cuando el hermano César me comentaba acerca de la importancia del hacer discípulos y del tema del liderazgo, obviamente no pasaba por mi mente esta faceta de segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2, poder profundizar en el tema acerca de lo que es el discipulado y que lo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, de lo que has oído de mí. Y precisamente mi sueño es que el Señor me permita, mi anhelo es que el Señor me permita seguir desarrollando más este tema. Tengo mucho para poder hablar acerca de esto. He escrito mucho acerca de solo este versículo, reflexionando todos los contextos, el marco del apóstol Pablo, el marco histórico también de Timoteo y todo lo que implicaban estas palabras del apóstol Pablo. Sin duda, hermanos, en nuestro presente nunca nos hubiéramos imaginado esta situación que estamos viviendo, no solamente como iglesia, sino aún yo diría como humanidad entera. El género humano, la historia de la humanidad, lo que nos está permitiendo el Señor vivir, ha sido sin duda un gran desafío para cada uno de nosotros. Aclaro, no solo para la iglesia, sino para la humanidad entera. Nunca hubiera imaginado esto. Considero que la iglesia cristiana es un punto de vista muy particular, hermanos, aclaro. Creo que la iglesia sí estábamos preparados para un asunto de lo que tiene que ver con la iglesia perseguida. A través de los siglos la iglesia ha sido perseguida. Muchas veces escuchamos desde los púlpitos, aun cuando nosotros hablamos precisamente de la historia de la iglesia, observamos un sinfín de facetas que la iglesia manifiesta en la historia de toda la persecución que ha sufrido. Yo creo que la iglesia actualmente está siendo perseguida en muchas partes del mundo. Y aún, por ejemplo, se me ocurre pensar que en estos momentos la iglesia está siendo perseguida, tratando el mundo de imponernos nuevas ideologías. Y sin duda la iglesia está experimentando esta persecución, si lo queremos ver desde ese sentido, incluso al pueblo cristiano, aquellos que buscamos hacer la voluntad de Dios y seguir los absolutos de la palabra de Dios, el mundo nos llama como retrógradas, ¿no? Entonces, en cierto sentido, la iglesia está haciendo o sufriendo un tipo de persecución, y creo que la iglesia ha enfrentado esto, o por lo menos me parece que estamos enfrentando de una manera correcta
este asunto. Sin embargo, hoy estamos pasando como iglesia una situación que yo creo que ninguno de nosotros esperábamos. Creo que con la teología que tenemos acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, creo que ahí es donde encontramos precisamente una faceta muy interesante, hermanos, que yo creo que nos debe de llevar precisamente a la reflexión. Creo que la situación que nos está tocando vivir nos ha llevado a cambiar nuestros planes, nos está llevando a cambiar nuestras estrategias, nos está llevando a cambiar nuestras formas de nuestra celebración en el culto público. Actualmente puedes pensar en cómo estabas funcionando hace algunos meses dentro de la iglesia, tus planes, tus anhelos, tus sueños, tus estrategias, tu calendario, todas las actividades, las convivencias. Sin duda son momentos que teníamos todo planeado. La agenda probablemente del 2020 ya estaba toda estructurada, cuando de repente en el mes de marzo, bueno, al menos aquí en México, nos llega una situación de emergencia y todo queda cerrado. Nuestros planes como iglesia se ven afectados y tenemos que acudir precisamente a medios como este, como en el cual nos estamos comunicando en este momento. Lo que para muchos pastores o muchos cristianos hace 10 años era del diablo, era de Satanás, ahora estamos rogando a los hermanos que se conecten a las redes sociales, al Facebook, a Zoom, para poder seguir y poder edificar las vidas de ellos. Entonces, sin duda, hermanos, estamos pasando situaciones que yo creo que ninguno de nosotros esperaría o esperaba. Creo que la iglesia, al menos en mi parecer o al menos en mi contexto, creo que la iglesia no estábamos preparados para esto. Sin embargo, yo creo que la iglesia siempre ha enfrentado desafíos y el Espíritu Santo que está en nosotros, su palabra, nos da los principios para que nosotros podamos ser sensibles a lo que Él quiere enseñarnos a través del momento que nos está tocando vivir en la historia. Ningún momento en la historia podemos decir que es el mismo. O se repite ese mismo evento. Probablemente las situaciones se repiten, pero no los desafíos que enfrenta la humanidad para lo que nos está tocando vivir en el presente. Cuando pienso en esto, hermanos, mi propósito no es ofrecer alguna estrategia. Yo no vengo aquí con una estrategia de decirles lo que debe hacer la iglesia o lo que no debe de hacer, o la estrategia que debe seguir, o cómo debe de implementar, o planes para el desarrollo del funcionamiento de la iglesia. Sino mi propósito que tengo esta noche es que comencemos a tener una reflexión desde nuestras trincheras, que cada uno de nosotros pueda estar reflexionando acerca del desafío que la iglesia tiene, el desafío que la iglesia ha tenido a través de los siglos, el desafío de nuestro Señor Jesucristo que nos dio de ir, de hacer discípulos a todas las naciones. La gran interrogante que tengo es, ¿cómo hacemos discípulos en este momento, en estos días? Anteriormente pensábamos en el discipulado, yo no sé en tu caso, pero muchas veces pensábamos en la asistencia a la iglesia, teníamos formas de medir el hacer discípulos, tal vez algunos tienen una serie de tratados o tenemos una serie de tratados o de estudios precisamente que consideramos que eso es el discipulado. Pero, ¿cómo poder llevar el discipulado de una manera eficaz? Ya, claro, no tengo la respuesta, solamente es una reflexión y aquí vengo a dejar esta bomba con todos ustedes. Creo que 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, nos da un parámetro para que nosotros estemos reflexionando, y lo que me gustaría hacer es poder pensar en algo que es muy importante. Sin duda el apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, él está pensando en lo que tiene que ver con la sucesión o el empoderamiento que tiene que hacer el apóstol Pablo a a las próximas generaciones, a lo que el líder tiene que hacer para las siguientes generaciones. Yo creo que esta es la esencia del pasaje. Sin duda aquí en este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 4 generaciones por lo menos son mencionadas ahí. La primera, el apóstol Pablo, la segunda, Timoteo, y las personas que fueron testigos de lo que Pablo le decía a Timoteo.
las personas o los hombres fieles que Timoteo tenía la responsabilidad de buscar a esos hombres fieles que fueran capaces de poder comunicar el mismo mensaje que había recibido directamente del apóstol Pablo. Esas 4 generaciones son importantes que nosotros tenemos que estar reflexionando siempre, evaluando, meditando, analizando nuestro quehacer pastoral. Sin duda esto es importante. El discipulado, hermanos, es muy importante que lo veamos desde el punto de vista que tiene que ver con pasar la estafeta y cómo estamos pasando la estafeta a nuestro Timoteo. Tiene que ver en cómo lo hacemos cada uno de nosotros. Si estamos haciendo las cosas de manera correcta o no lo estamos haciendo de la manera correcta. Corremos el riesgo de que cuando le estemos pasando la estafeta no le estemos pasando de una manera correcta o a la persona que sea correcta. En este mismo pasaje de 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 3 y al versículo 7, encontramos 3 ilustraciones de 3 personajes que se mencionan ahí. Dice en el versículo 3, en adelante de 2 de Timoteo capítulo 2, tú pues sufres las penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Es la primera imagen, la primera ilustración que se nos hace. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, la primera imagen que el apóstol Pablo da es de un soldado, que al final estaremos analizando un poco más acerca de esto. El versículo 5 también dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces tenemos aquí y ahora la imagen de un atleta. Y la tercera, que es una de las facetas que me llaman muchísimo la atención y es mi favorita, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y termina el versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Cuando pienso en todas estas imágenes y cuando pienso en el hacer discípulos y cuando pienso sobre todo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 cuando dice lo que has oído de mí ante muchos testigos, la frase que retumba en mi mente, la frase que retumba en mi corazón, la frase que me ha llevado a la meditación, a la reflexión por tantísimos años en mi hacer ministerial o la labor ministerial, es lo que has oído de mí. Lo que has oído de mí, hermanos, debe de llevarnos a una reflexión, nos debe de llevar a una gran enseñanza de vida, sobre todo por las implicaciones que tiene de que la estafeta, la forma en la cual estamos nosotros pasando esa estafeta a las siguientes generaciones. Como he mencionado, se mencionan 4 generaciones por lo menos en ese versículo. El apóstol Pablo, Timoteo, los testigos que vieron, escucharon, recibieron las cartas de Pablo, de las cuales Timoteo fue testigo, los hombres fieles y los otros que se mencionan ahí. Dentro de estas 4 generaciones, hermanos, encontramos que Timoteo siempre fue guiado, monitoreado por su maestro. Pablo precisamente se encontraba en la prisión cuando escribe esta segunda epístola a Timoteo. Sin duda no se encontraba en una situación placentera, que digamos, pero se encontraba ya Pablo exhortando y dando sus últimas palabras a Timoteo. Pero piensa y considera las palabras que el apóstol Pablo dice, lo que has oído de mí. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que Timoteo había escuchado del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que Timoteo había visto de la forma en cómo se conducía el apóstol Pablo? Y yo creo que esto es algo que hacerle justicia a este pasaje para que nosotros podamos extraer la mayor riqueza de estas palabras o de lo que Timoteo había visto y había sido testigo del apóstol Pablo. En el contexto inmediato te voy a pedir de favor que abras tu Biblia en esa misma epístola, pero en el capítulo 1, versículo 13. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo en el contexto inmediato cuando dice lo que has oído de mí? ¿Qué es lo que Timoteo había escuchado del apóstol Pablo?
Mira lo que dice en 1:13 de la segunda epístola a Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, el apóstol Pablo se encontraba preso. Y en el versículo 8 le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo le invita a ser participante de las prisiones y de las aflicciones que estaba sufriendo en este momento y le invita a Timoteo a que sea partícipe. Pero dentro de las instrucciones que le da son esas sanas palabras que de mí oíste. ¿A qué se estará refiriendo el apóstol Pablo cuando le dice lo que has oído de mí? ¿Qué escuchó Timoteo? Palabras sanas. El apóstol Pablo siempre se preocupó por Timoteo y delante de las personas a las cuales enseñaba y discipulaba, era que sus palabras siempre fueran palabras saludables, palabras de exhortación, palabras que edificaran, palabras que fueran de edificación y de reprensión y de tantas enseñanzas el apóstol Pablo a aquellas personas las cuales escuchaban su mensaje. Palabras sanas que estaban centradas en el Evangelio y en Cristo, no en estrategias vanas o en filosofía humana, sino en el poder del Evangelio. Esto es de entrada, en el contexto inmediato, lo que Pablo hace el énfasis cuando le dice a Timoteo, lo que has oído de mí. Esas palabras saludables que el apóstol Pablo pronunciaba. Si nos ponemos a reflexionar un poco más allá y queremos profundizar en la palabra de nuestro Dios cuando dice el apóstol Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, un segundo aspecto que me llama muchísimo la atención, obviamente son los escritos del apóstol Pablo. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? Si mal no recuerdo que tenemos en el canon, me parece que fueron 13 epístolas, las cuales el apóstol Pablo escribe y que tenemos en el canon de nuestra Biblia misma. Cuando veo estas epístolas, hermanos, me llama mucho la atención que cuando Pablo escribe estas cartas, cuando Pablo escribe estas epístolas, me llama mucho la atención que en varias, si no es que en la mayoría, siempre aparece el nombre de Timoteo. Te voy a dar rápidamente unos ejemplos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16, versículo 21 dice, cuando termina Pablo despidiéndose de los romanos, les dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. El apóstol Pablo se está despidiendo y enviando saludos a la iglesia en Roma. ¿Y quién se encontraba con Pablo? Timoteo. ¿Puedes pensar en la profundidad teológica y el gran contenido que tenía la epístola a los romanos? Nada menos y nada más, la primera persona que fue testigo de lo que Pablo escribió fue Timoteo. Entonces, no fueron solamente palabras sanas las que Timoteo escuchó de Pablo, sino también los escritos, la profundidad doctrinal que el apóstol Pablo reflejaba en la epístola a los Efesios. También podemos pensar en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, cuando iba iniciando la defensa de su apostolado, el apóstol Pablo, cuando es atacado Pablo por los hermanos en Corinto que cuestionaban la autoridad de Pablo, el apóstol Pablo escribe la segunda epístola en el versículo 1 del capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Timoteo, cuando escribe Pablo, Timoteo es la primera persona cercana a Pablo cuando Pablo escribe esta epístola. Entonces podríamos seguir con la epístola a los filipenses, la epístola a los colosenses, las epístolas a los tesalonicenses. Si ustedes ven allá siempre, Pablo cuando escribe estas cartas o saluda o se despide y envía saludos también, hace vigentes los saludos de nuestro hermano Timoteo. Palabras sanas, y también Timoteo, lo que escuchó, lo que has oído de mí, fueron palabras sanas, pero también escritos saludables.
Lo que hablamos, hermanos, lo que hablamos, escucha bien, lo que hablamos y lo que escribimos dice mucho de nosotros. Las personas nos están observando. Las personas que nos rodean, nuestros Timoteos, nos están escuchando. Nuestros Timoteos están leyendo nuestros sermones. A mí me ha llamado mucho la atención que algunas personas que están siguiendo nuestras predicaciones por YouTube o por Facebook, algunos hermanos nos han pedido las notas del sermón. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! Y a la vez qué privilegio, pero también la responsabilidad que yo pienso y digo, lo que estoy escribiendo está trascendiendo más allá de lo que nunca hubiera imaginado. Pregunta, y yo creo que aquí viene la primera aplicación. ¿Existe congruencia entre lo que nosotros escribimos y enseñamos con nuestras acciones como líderes, como pastores, como siervos de Dios? ¿Podemos ser capaces de llegar a poder decir lo mismo que Pablo, lo que has oído de mí? ¿Podemos decir a nuestro Timoteo, lo que tú has escuchado y lo que has visto que yo escribo, esto sigue? ¿Qué tipo de huella estamos dejando, hermanos, en nuestra siguiente generación, en nuestra generación inmediata, que sería nuestros Timoteos? Lo que has oído de mí va más allá solamente va más allá de lo que solamente nosotros podemos pensar que Timoteo escuchó, pensar solamente en lo que Timoteo leyó. Hay una faceta que me llama mucho la atención, que Timoteo fue testigo del poder de Dios y del mover del Espíritu Santo, de la sensibilidad del apóstol Pablo a la obra de Dios, y yo creo que esto debe de ser no solo de inspiración para poder seguir adelante en nuestro ministerio, sino también creo que debe de ser de meditar, de reflexionar nuestra labor pastoral, nuestra labor ministerial. Cuando Pablo le dice lo que has oído de mí, esto me lleva a pensar precisamente en el libro de los Hechos. Más o menos para que tengas una idea. Timoteo se agrega al equipo misionero durante el segundo viaje misionero que el apóstol Pablo realiza, en Hechos capítulo 16. Desde Hechos capítulo 16 hasta que Pablo escribe a Timoteo su segunda epístola, han pasado aproximadamente 13 años. Es decir, si consideramos que Hechos capítulo 16 es en el año aproximadamente 50 después de nuestro Señor Jesucristo, y si podemos fechar que Pablo escribe a Timoteo, algunos han dicho entre el año 63 y 67, por lo menos han pasado 13 años, hermanos. 13 años de los cuales el apóstol Pablo se atreve a decir a Timoteo lo que has oído de mí. La primera lección de Hechos capítulo 16 se encuentra precisamente en los primeros versículos que me voy a permitir leerles de este capítulo, porque esto nos introduce a Timoteo dentro de la vida de Pablo, dentro del libro de los Hechos. Cuando recluta Pablo a Timoteo en Hechos capítulo 16, versículo 1 al 5, dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Me encanta, ¿no? Había cierto discípulo allí llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó a causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aquí me llama muchísimo la atención el versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él,
y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Me llama mucho la atención porque en el capítulo 15 acaba de acontecer el concilio de Jerusalén y habla y decía ahí que ninguno debería o estaba obligado a ser circuncidado. Y la primera experiencia que Timoteo tiene con Pablo es la circuncisión. Y ahí se las dejo de tarea, no me voy a meter en ese tema, hermanos, pero me llama mucho la atención que el apóstol Pablo circuncida a Timoteo y yo quiero imaginar la cara de Timoteo diciendo, la primera experiencia ministerial y lo primero que me va a hacer en este viaje misionero es circuncidarme por causa de los judíos. Sin duda Timoteo tenía una plena confianza en lo que Pablo hacía. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros como líderes? Pongámonos en las sandalias del apóstol Pablo, tomando esta responsabilidad para con su discípulo, para con su Timoteo, para con la persona a la cual estaría empoderando y en la cual estaría confiando el futuro del ministerio. Pero continuando allá en el capítulo 16, me llama mucho la atención, precisamente en este segundo viaje, la sensibilidad, y quiero ponerme en las sandalias de Timoteo. Lo que Pablo hace, la decisión que toma. Mira lo que dice ahí en Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Podemos ver aquí algo muy interesante que Timoteo presenció en el inicio de su segundo viaje misionero. Ya no solo la circuncisión, sino ahora una faceta que es muy interesante. El apóstol Pablo siendo dirigido por el Espíritu Santo. Sin duda, esto fue algo maravilloso. Esta visión del hombre macedonio que le pedía que pasara y les anunciara, sin duda esta fue una gran lección para Timoteo. Por lo tanto, no solamente era lo que Pablo hablaba, lo que Pablo escribía, sino también lo que Pablo hacía. Nosotros, hermanos, tenemos que tener esa sensibilidad para la dirección, para ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo hacia donde Él nos quiere llevar, a lo que Él nos quiere mostrar. Timoteo fue testigo de la sensibilidad de Pablo que tenía hacia el Espíritu Santo. Pablo no perdía la oportunidad de predicar a otros del Evangelio. Sin duda, en estos días estamos pasando por días diferentes. Anteriormente podíamos entregar un tratado, al menos aquí, incluso hasta las normas del gobierno, nosotros entregamos sobres en la iglesia normalmente para recoger nuestras ofrendas, y ahora el gobierno ha instituido que no repartamos ni boletines, ni folletos, ni sobres, ni nada. ¿Cómo lo haremos ahora, no? Ideamos formas, ¿no? Pero el punto para mí es este. ¿Cómo podemos, sin dejar de parte, cómo podemos nosotros seguir evangelizando en momentos de pandemia? ¿Cómo nosotros podemos seguir transmitiendo el mensaje a otros, aún a veces sin que la iglesia esté reunida? Yo creo que ese es un gran desafío que tenemos nosotros que reflexionar y pensar en esas formas en las cuales no podemos hacer a un lado nuestra responsabilidad que tenemos. Entonces hemos visto tres aspectos importantes. El primero, el apóstol Pablo, cuando dice lo que has oído de mí, lo que Timoteo primero recibió fueron palabras sanas. Segundo, los escritos paulinos de los cuales Timoteo fue testigo, y ahora el testimonio directo de Pablo. La sensibilidad del Espíritu Santo, y ahora veremos la predicación del apóstol Pablo.
En Hechos capítulo 18, versículo 5, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Es decir, el apóstol Pablo en sus viajes misioneros nunca perdía la oportunidad de estar predicando la palabra. Y Timoteo dice que cuando llega, lo encuentra allá en Macedonia y el apóstol Pablo se encontraba predicando. ¿Qué ejemplo de Timoteo, qué ejemplo de Pablo para con Timoteo de poder ver allá a su maestro que no dejaba de predicar la palabra? Nunca olvidemos, hermanos, pastores, líderes, nunca olvidemos esa labor y esa responsabilidad que tenemos. Incluso si recuerdas, Pablo le dice a Timoteo, vive el fuego que hay en ti. Pablo mismo está diciéndole con el ejemplo, mostrándole con el ejemplo que nunca debía desfallecer. Nuestra responsabilidad de predicar, de proclamar su gloria donde quiera que el Señor nos coloque. Y por último, quiero terminar con los 3 ejemplos que el apóstol Pablo da. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Qué otra cosa en el contexto inmediato podamos ver? Primero, sufre las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Sufre penalidades. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, hay 2 tipos de soldados, los buenos y los malos. Un buen soldado sufre penalidades. Durante el servicio, pocos están dispuestos a salir de la trinchera para ir al campo de batalla. Es muy cómodo permanecer atrincherado, pero es mejor cuando el Señor Jesucristo nos llama y sufrimos las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y debemos estar dispuestos a pelear la buena batalla. Pregunta, ¿cómo estamos enfrentando tú que me estás escuchando, hermano, hermana? ¿Cómo estás enfrentando esta batalla que estamos teniendo actualmente, esta batalla contra el COVID? Probablemente te has llegado a deprimir, probablemente has llegado a desfallecer, probablemente tu fe nos encuentra debilitada, pero ahí tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que ganar esa guerra. Un buen soldado busca siempre agradar a aquel que lo tomó. ¿Quién nos tomó? Nuestro Señor Jesucristo. Debemos agradarle siempre. Debemos de ser fieles a Él siempre. Debemos involucrarnos. Debemos de seguir sirviendo. Esa es nuestra prioridad. Solamente recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:21, cuando dijo, porque donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La segunda imagen que el apóstol Pablo menciona es la de un atleta. Y el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Los atletas se someten a un reglamento, deben cumplir las normas, deben de correr la carrera completa sin trampas, hermanos. Y podríamos mencionar muchos atletas que han sido descalificados o que les han quitado una medalla porque rompieron el reglamento. ¿Sabes una cosa? Nosotros como líderes, como pastores, que conocemos al Señor y que conocemos su palabra, no podemos vivir de una manera incongruente. No cumplir, decir que otros la cumplan y nosotros no cumplirla, es ser como los fariseos que dicen y no hacen, de lo cual el Señor Jesucristo les acusó y les habló fuertemente. Eso sería luchar ilegítimamente. No busquemos caminos alternos o principios que contradicen la palabra de Dios con tal de alcanzar nuestra meta. Seamos sensibles como el apóstol Pablo lo fue siempre a la dirección del Espíritu. Y por último, hermanos, un labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Recoger los frutos llevará algo de tiempo. No solo la cosecha, sino desde la preparación de la tierra.
lo mismo debe ser para nuestro servicio al Señor. Debemos sembrar su palabra en nosotros y con el tiempo vendrá el tiempo de la cosecha. Así que, hermanos, me encanta el versículo 7 porque dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Son las mismas palabras que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le escribe a Timoteo, y son las mismas palabras con las cuales yo te quiero dejar. Considera lo que te digo y el Señor nos dé, ahí dice te dé, Pablo le dice a Timoteo, pero yo digo, nos dé entendimiento en todo. Confío en el Señor el haber podido sembrar en cada uno de nosotros el deseo de seguir reflexionando, evaluando nuestros ministerios para las próximas generaciones. ¿Qué tan trascendente estamos siendo como pastores, como líderes? Hemos sido nosotros receptores de un mensaje y ahora es nuestra responsabilidad transmitir ese mensaje. Por lo tanto, reconocer esa responsabilidad debe ser algo prioritario en nuestro quehacer ministerial. Espero que cada uno de nosotros lo estemos haciendo bien. Estemos orando siempre que el Señor nos dirija a ser sensibles a lo que Él quiere y poder ser hallados fieles. El punto, hermanos, es que tenemos la obligación de ser críticos de nosotros mismos, ya que lo que nosotros hagamos se verá reflejado en nuestro Timoteo. Mis conductas o tus conductas, nuestras acciones, nuestras pasiones, nuestras actitudes, nuestras relaciones, nuestra dependencia de Dios, nuestro compromiso con Dios, con su obra, con nuestro trabajo, con nuestro ministerio, se verá reflejado en los demás. Quiero animarles, hermanos, a que podamos ser observadores y críticos de nosotros mismos en nuestro presente. Y no quedarnos solamente en la crítica, sino que seamos capaces de hacer esos cambios que podemos nosotros reconocer que debemos hacer, que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Todo lo que hacemos, hermanos, durante este proceso de discipulado, las personas que nos rodean, nuestros Timoteos, lo verán. Y sabes una cosa, lo van a repetir. Hermanos, que el Señor nos ayude y que seamos personas, hijos de Dios, siervos de Dios, pastores de Dios, que lo que más anhelemos escuchar cuando lleguemos a su presencia sea muy bien, buen siervo y fiel. Que este sea el anhelo de nuestro corazón. Hermanos, muchas gracias por esta maravillosa oportunidad que me han dado de dirigirme ante ustedes. Y aquí estoy para servirles. Cuando gusten venir a México, tienen su casa en la ciudad de Puebla. Puebla está ubicada más o menos a 2 horas de la Ciudad de México. Entonces tienen su casa. Les envío un fuerte abrazo y muchas gracias por tomar este tiempo y me siento muy, muy honrado, hermanos, por esta oportunidad que me han dado. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano César, por la invitación y estoy a la orden para lo que me indique. Muchísimas gracias, Pastor Luis. Tremenda palabra realmente, conmueve nuestro corazón y nos reta, ¿no? Realmente uno se siente bien, bien tocado por el Señor y con la enorme responsabilidad de ahora poner en práctica esta palabra. Quisiéramos pasar a un tiempo de preguntas, Pastor, ¿qué le parece? Solemos hacer una ronda de preguntas como para poder profundizar un poquito más, ¿no? Y absolver algunas dudas que puedan haber también quizá por ahí. Una pregunta que hay es la siguiente. ¿Debemos tener la talla del apóstol Pablo para comenzar a discipular? ¿Es necesario tener la talla, cumplir con todo lo que, digamos, lo que cumplía el apóstol Pablo para recién comenzar a discipular? ¿Cuál sería el parámetro, no?
sin duda el apóstol Pablo es un parámetro muy grande, pero algo que me encanta poder pensar del apóstol Pablo se encuentra precisamente en Colosenses capítulo 1, versículo 28 y versículo 29. Precisamente cuando les dice, ¿no? No, esperen. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Miren, el apóstol Pablo no era un producto terminado. El apóstol Pablo, él reconocía, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, extendiéndome a lo que está adelante. Es decir, sí podemos ver facetas impresionantes en la vida de Pablo, ¿no? Pero también él reconocía siempre que estaba en ese proceso. Yo creo que esa es la esencia de nuestro ministerio, porque nosotros podíamos decir, bueno, no, yo todavía no, pues me falta mucho para ser como Pablo, ¿no? Pero yo creo que en el momento que nosotros descubrimos esto, el hecho de hacer discípulos, yo creo que es en ese momento precisamente cuando empezamos a reproducirnos. Y el Señor nos va a ir madurando a cada uno de nosotros y obviamente va a seguir trabajando en nosotros y nunca reconocer, porque Pablo mismo él decía, me falta, ¿no? Pero un día llegar a ser como Jesús. Ese es el modelo que debemos seguir. Es decir, son procesos. No es algo que ya es mágico o instantáneo, ¿no? Son procesos y yo creo que esta es la esencia que tenemos que entender, que estamos en ese proceso. Eso es lo que pienso. No sé si eso aclara un poco la pregunta o la hace más grande. Gracias, gracias, pastor. Homero, quiero dar pase a Homero Chinchay, que también está por ahí. Vayamos escribiendo también algunas preguntas. Yo, Pastor, buenas noches. Muchas gracias por esta magistral exposición. De verdad que estamos siempre sorprendidos con lo que Dios nos trae a través de sus siervos. Quisiera leer una pregunta. Aquí dice, nosotros de Yanina, dice, nosotros estamos trabajando con gente en las calles, los estamos evangelizando. Hay un grupo de 22 jóvenes entre 17 y 28 años y otros mayores. ¿Cómo podríamos disipularlos, separándolos por edades o solo los fieles? Wow. Por edades. Pues yo creo que difícil, una pregunta tan directa y tan específica, sin conocer todo el contexto. No sé, yo creo que, bueno, sí sé. A mí lo que se me ocurre en este momento, si estás pensando con niños de la calle, yo creo que cada uno tiene diferentes necesidades. Estoy pensando ahora, lo que se me está ocurriendo en este momento es, cada uno tiene un trasfondo. Y yo creo que lo más importante es poder conocer la necesidad específica que esa persona tiene. Estoy pensando que a lo mejor las luchas que está enfrentando son diferentes. Yo no sé si un chico de que sea más pequeño debe enfrentar dificultades diferentes. Tal vez si yo me pensaría en separarlos por edades o por necesidades, ¿no? Yo creo que esto sería algo importante, poder pensar en estos chicos de la calle, y qué bueno, ¿no? Que están trabajando con ellos. Sin duda es un campo de misión tan grande donde hay mucha necesidad para poder hacer discípulos. Estaré orando para que el Señor te dé sabiduría y que sea sensible, así como Pablo lo fue, a la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que esto es algo, diría, muy valioso, y no perder corazón en esto, porque sin duda será algo difícil encontrar precisamente en grupos con esas necesidades hombres fieles, ¿no? Yo creo que, bueno, es mi apreciación, no sé, nunca he trabajado con estos grupos, pero representan un gran desafío, creo. gracias, pastor.
Omar Jesús Becerra pregunta, ¿cómo puedo reconocer un discípulo potencial? ¿Y cómo puedo ver la confirmación de su disposición a ser discipulado? O que se deje discipular, mejor dicho. Sí, es algo muy interesante. De hecho, las personas con las cuales el Señor me ha permitido trabajar son aquellas personas que buscan conocer más la Biblia, ¿no? Ahí es donde yo empiezo a detectar su fidelidad en la conversación, ¿no? Porque es muy fácil nosotros normalmente siempre catalogamos a un buen discípulo, es aquel que llega todos los domingos a la iglesia, que ponemos nosotros nuestro propio parámetro, ¿no? Pero no necesariamente es así. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a uno de mis mejores consiervos en el ministerio, que lo conocí en un puesto, nosotros le llamamos tortas, ¿no? No es una torta de pastel, sino es una torta, un baguette, llamémosle así, creo que puede sonar más universal la palabra. Y ahí fue donde empezamos nuestra conversación en un restaurante, ¿no? En un lugar muy sencillo, y ahí empezamos ese proceso, esa amistad. Y actualmente se ha convertido en una persona. Uno puede detectar aquellas personas que son fieles, que los ves activos, que quieren crecer, que tienen esas preguntas, que se acercan a ti y te hacen esas preguntas aún difíciles, ¿no? De responder, y no solo difíciles en cuanto a la Biblia misma, ¿no? Sino cuando empiezan a abrirse a querer buscar hacer la voluntad de Dios porque reconocen que están en esa lucha. Entonces yo creo que ahí es cuando surge debemos ser sensibles a esas personas que nos rodean y que están deseosas de conocer más de Dios. Yo creo que eso será fundamental, porque puede haber mucha gente llegando a la iglesia, jóvenes llegando a la iglesia, porque sus padres los llevan, no realmente porque sea algo por lo cual estén convencidos. Entonces yo creo que es encontrar a esas personas que se están mostrando fidelidad, que quieren aprender, que quieren recibir el mensaje, ¿no? Que quieren ser receptivos. Y estoy leyendo aquí solamente una aclaración. Sí, son 13 epístolas. Siempre me gusta ser un poco sarcástico para llamar la atención, de decir, creo que 13 epístolas escribió Pablo. Sí, son 13. A menos si le atribuyes hebreos, está bien, ya serían 14, ¿no? Pero no voy a entrar en ese debate, pero sí son 13 epístolas que el apóstol Pablo escribió. Pastor, Bien, adelante, eh, Marito. hay una pregunta la cual yo también he estado pensando ahora que reflexionando respecto a su exposición. Nosotros entendemos y sabemos de que el mundo y el enemigo, Satanás, una de las funciones o una de sus estrategias ha sido atrapar, bueno, con el mundo lo tiene atrapado, lo tiene encarcelado, y al apóstol Pablo eh, influenció para que él también fuera prisionero. Y nosotros reflexionando en nuestras circunstancias, en cierto modo hemos estado confinados ahora, en cierto modo coactada nuestra libertad. Como iglesia hemos sido impedidos de muchas cosas. Y tal vez usted no nos dijo al inicio de que tal vez no nos iba a revelar o dar la forma como tenemos que predicar, pero es que acaso el apóstol Pablo ya no nos estaba dando una estrategia, él estando confinado en la cárcel y proyectándose para ciertas circunstancias como las de hoy, ¿no? De que nosotros nos toca estar confinados, ¿no? Y entonces viene la pregunta que quiero leerla también después de esta introducción, es de Luis Sánchez. ¿Cuál sería la mejor forma de discipular hoy? ¿O cómo sería la forma de discipular hoy? Obviamente, los principios del discipulado, los absolutos de la palabra de Dios, estos no han cambiado.
Yo creo que precisamente tenemos que buscar esas estrategias, las cuales nos pueden permitir seguir discipulando a otros. Por ejemplo, podemos seguir haciéndolo por este medio, ¿no? Usando esas estrategias. Y bien has dicho, ¿no? El apóstol Pablo, estando prisionero, hay un ejemplo que me encanta del apóstol Pablo, me parece que es en Filipenses, cuando habla que también está prisionero, dice que hasta la guardia pretoriana, ¿no? Ha sido testigo de sus palabras. No inventes. Impresionante. La guardia pretoriana, preso, ¿no? Entonces muchas veces podemos vernos o nosotros mismos limitados. Limitamos el evangelismo. Por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes, ya ni sé el año, me parece que fue en el 2017, en México hubo un gran terremoto, ¿no? De verdad estuvo muy fuerte aquí en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, en Morelos, edificios, o sea, fue impresionante ese terremoto. Fuimos a las comunidades e inmediatamente se imprimieron folletos evangelísticos, miles de folletos evangelísticos. La ciudad de Puebla, pues, sí hubo algunas zonas destruidas, ¿no? El primer cuadro de la ciudad fue cerrado, folletos. Con esta pandemia, ¿cómo vas a hacer llegar el mensaje si no te permiten entregar folletos? Ahí está la primera interrogante. Si la gente no puedes tú dar, ni modo que le estés sanitizando cada folleto, ¿no? Para entregarlo. ¿Cómo haces llegar el mensaje? Entonces, precisamente, durante el estudio mencionaba de que ahora tenemos lo que antes consideramos como algo, algunos lo consideran como algo del diablo, el Facebook, las redes sociales. Yo creo que ahí hay un elemento importante por lo cual no puede ser o no debe ser impedido para comunicar el evangelio. Por ejemplo, yo tengo el testimonio de que las personas que nos vinieron a instalar el internet aquí en su casa, aquí en nuestra casa, se llevaron un folleto, la película de Jesús, y les estuve hablando del Señor, ¿no? Es decir, hay formas que probablemente nos podemos ver impedidos, pero el Señor pone a esas personas, ¿no? Entonces, el contacto social continúa, el contacto social sigue, sí limitado, pero no estamos limitados. O sea, hay que buscar esas formas creativas para seguir comunicando. Entonces, yo creo que más bien no nos limitemos, sino sigamos anunciando. Yo creo que el Señor nos va a dar esas oportunidades y yo creo que hay que aprovechar cualquier oportunidad que se nos da. Y yo creo que esto será importante y crucial, mi hermano. Gracias, pastor. Hay una pregunta, ¿hay alguna forma de medir si nuestro discipulado está siendo efectivo? Sí, sí, cuando esté discipulando a otro, ¿sí? Cuando él se esté reproduciendo. Esto es la esencia del discipulado. Por eso es muy importante, es lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. ¿Cuándo puedes decir que estás haciendo bien tu trabajo? Cuando ese discípulo está haciendo discípulos. Yo creo que es la mejor medición que podemos tener. En la tercera epístola de Juan, ¿no? Dice, no tengo mayor gozo que que mis hijos anden en la verdad. Entonces, esa es yo creo que como nosotros podríamos evaluar si estamos haciendo bien el trabajo del hacer discípulos, la reproducción. Gracias, pastor. Homero. Perdón, apagué mi. Tenemos una pregunta más. Nos pregunta Omar Jesús Becerra. Dice, la falta de discipulado hace que hoy haya una iglesia en mayoría inmadura. En la palabra, me imagino dice porque la palabra es muy sensacionalista. ¿Por qué usted dijo que es de mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo discipularnos? Miren, no sé cómo está la situación en Perú.
o en otras partes. No he viajado, entonces no he podido tener más o menos el termómetro. Algo que me he dado cuenta o descubierto en mi entorno con los grupos de pastores con los cuales aquí en Puebla tengo vínculos y que he hablado del tema, es que muchos pastores están preocupados porque la gente no está llegando a las iglesias. Aquí en México, o en Puebla específicamente, ya se permiten las reuniones dentro de la iglesia hasta el 30% de la capacidad del local, ¿sí? O sea, es decir, si caben 200 personas, el 30% sería 2 por 3, 60 personas, más o menos. Eso sería, y con las restricciones, con cubrebocas, gel antibacterial, la toma de temperatura, es decir, con esos protocolos. Si es un lugar en el que caben 1000 personas, pues sería el equivalente al 30%, ¿no? 300 personas. Me ha llamado muchísimo la atención, nos ha llamado muchísimo la atención, que muchos pastores están preocupados por el número. Y es ahí precisamente cuando yo menciono que como iglesia creo que estábamos preparados o preparamos a la iglesia para el tema de persecución. Pero ahora nos estamos dando cuenta que la iglesia, yo creo que ahora, al final de esta pandemia, si es que hay final, nos va a llevar a poder ver realmente si eran discípulos, no estoy hablando de creyentes, estoy hablando de discípulos verdaderos, o solamente estaban ahí porque la iglesia les ofrecía lo que ellos mismos estaban buscando. Perdonen que sea tan directo, hermanos, pero a veces estamos más preocupados como iglesia por las luces, por el sonido, por las calidades de no sé qué, por la calidad de no sé cuál, y no realmente por la esencia, que es el contenido de la palabra de Dios. Yo creo que esto debe ser algo que a nosotros como pastores, como líderes, nosotros debemos de seguir analizando, escudriñando nuestra responsabilidad de hacer discípulos. Si bien es cierto que la iglesia está sufriendo actualmente, es mi apreciación, es porque no hicimos bien el trabajo del discipulado. Miren, otro ejemplo. En cierto lugar donde di clases, eso fue hace como 8 o 10 años, les hice la pregunta a mis estudiantes, ni recuerdo qué clase era, qué materia estaba impartiendo, pero les dije, solamente en la interclase, ¿no? Les pregunté, oigan muchachos, hermanos y hermanas, había hombres y mujeres, ¿a cuántas personas ustedes han discipulado? Eran los futuros líderes. Y eso fue una llamada de atención a mi vida. Ellos dijeron, a ninguno, no sabían de lo que les estaba hablando. Y eran los futuros líderes, los futuros pastores. Entonces me acuerdo muy bien que en esa clase les dije, quiten todos los proyectos que les dejé, todos los proyectos escritos, no me van a entregar proyectos escritos. Lo que quiero que hagan es que comiencen a orar por una persona para discipular y al final del semestre me van a dar su testimonio de lo que aprendieron, lo que observaron, cuál fue su experiencia. Entonces, es ahí donde está la gran carencia. Estamos preocupados solamente, la iglesia me parece que ha perdido la esencia de poder hacer discípulos. Estamos más preocupados por los números y por otras cosas que realmente por el quehacer de hacer discípulos. Y ojo con esto, no estoy hablando de llenar libritos o leer libros. Estoy hablando, precisamente por eso la enseñanza fue enfocada en lo que has oído de mí. Todo lo que el apóstol Pablo hizo, escribió, habló, vivió con Timoteo, y eso fue el resultado. Escribirle una carta con una gran profundidad y con gran enseñanza y con una serie de instrucciones de lo que era un discípulo. Por eso les digo, yo creo que cada uno de nosotros tiene que llevar a la reflexión el quehacer que estamos haciendo como pastores, evaluarnos a nosotros mismos y hacer los ajustes. Yo creo que esta pandemia nos está llevando a esa reflexión, a poder analizar y entender cómo estábamos haciendo en la labor ministerial, qué ajustes vamos a hacer en ello y tener una iglesia que vaya creciendo saludablemente.
haciendo discípulos. Eso sería mi respuesta. Muchísimas gracias, pastor. Realmente ha sido un tiempo de mucho aprendizaje. Estamos agradecidos con el Señor por este tiempo que nos permite compartir con usted y que pueda impartirnos lo que Dios ha puesto en su corazón. Realmente estamos bastante desafiados. Yo personalmente lo estoy porque se ha perdido bastante, ¿no? El tema del discipulado. A veces lo dejamos solamente para los que reciben a los nuevos creyentes, que ellos discipulen, ¿no? Que ellos se encarguen, que ellos... Pero desde nuestra trinchera, desde donde nos toca estar a nosotros, tenemos que ejercer un discipulado constante, ¿no? Y todo tiene que ver con el discipulado, ¿no? Como usted mencionaba al inicio, lo que escribimos dice mucho de nosotros y eso también es discipulado. Y qué gran reto, pastor, para nuestras vidas el día de hoy, ¿no? Esta noche, agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos da de poder recibir esta palabra. Quisiera dar pase ahora a nuestro director, César Mamaní, que pueda dar unas palabras. Adelante, César. Gracias. Pastor Luis, muy agradecido, pero hay una pregunta que realmente está muy interesante. Dice, ¿debo discipular solamente a líderes o a toda la iglesia? Quisiera que usted nos dé una amplia explicación de eso. Bueno, pues si tienes el Señor ha puesto a una iglesia en tus manos de 10 personas, seguramente tendrás mucho éxito, ¿no? Pero si el Señor te ha puesto a pastorear una iglesia de 100 personas, pues vas a dar tu vida ahí y no vas a terminar el proceso. Por esa razón, uno tiene que pensar siempre en la reproducción. Como pastores, miren, yo siempre he dicho, lo más fácil para un pastor es llenar su agenda. Lo más fácil para un pastor es llenar su agenda, ¿sí? Pero tú tienes que pensar en la delegación, es parte del discipulado. El discipulado es reproducción. Entonces tú buscas a esas personas que son claves, las vas a traer, lo que Jesús hizo. Jesús tenía multitudes que le seguían, pero eligió a 12 para pasar tiempo con ellos, vivir con ellos, dormir con ellos, comer con ellos, vivir y tener todas las experiencias posibles con ellos y las multitudes, y ellos ya después continuaron haciendo la labor. Entonces, no necesariamente el pastor tiene que visitar a todos, que discipular a todos. Entonces, eso tiene que ver con reproducción. Busca tu equipo de hombres fieles. Ahora, no estoy diciendo porque puedes correr el riesgo, se puede correr el riesgo de no atender a la iglesia, al resto de la iglesia y convertirte en un pastor elitista, porque esa es la otra parte, ¿no? Tú te jalas a tu gente y el resto de la iglesia no le haces caso, no. Eso es otra labor. Tienes que pasar tiempo con ellos. Por ejemplo, yo recuerdo ahora una joven que estaba haciendo su examen de admisión para la universidad ayer, y yo como pastor me tomé el tiempo para mandarle un mensaje, un texto bíblico, animarle, estuve al pendiente de ella, ya saliste del examen, éxito hermana, que el Señor te ayude. Es una joven de 17 años, 18 años, ¿sí? Ella debe de sentirse apoyada, pastoreada. Entonces, no solamente a la persona que está encargada como líder del ministerio en el cual ella participa, pero sí también uno como pastor mostrando y manifestando el amor, ¿sí? Entonces, son esos pequeños detalles que me parece que dan el resultado, porque uno no puede discipular, ¿no? Yo creo que el principio tiene que ver con en cada momento, cada oportunidad, poder mostrar amor, compasión, dar esas palabras, ¿no? Y no decir, yo solamente con mis cuates, ¿no? Con mis amiguitos, con el club, no, es con toda la iglesia. Entonces, siempre estamos comunicando, siempre estás discipulando, platicando, interactuando, pero ya los líderes, se van a encargar también de apoyarte en ese quehacer del discipular.
a los demás. Reproducción. Acuérdense, hermanos, la palabra clave es reproduzcanse. Reproduzcámonos, hermanos. Muchas gracias, doctor Luis. Es profundo esto. Es un tema que realmente, como usted dijo, no solamente es vigente, es el del diario vivir. Y cuando ustedes preguntan qué tipo de discipulado, es un discipulado personalizado. No es un discipulado de salón. Es lo que está tratando de decir el expositor, porque él dice, lo que has oído de mí, eso encarga a otros testigos. Y creo que esa es la manera más sostenible, más madura de hacer crecer la iglesia, tanto en conocimiento como también en manifestación de los dones del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. Ha sido un buen tiempo. Creo que hemos entendido que la iglesia tiene que discipular. Y si la iglesia no discipula, no está siguiendo los pasos de Jesucristo. A eso hemos sido llamados, en eso redunda el gran mandamiento, ir predicar haciendo discípulos a todas las naciones. Como bien lo decía el doctor Luis, es en todo lugar. Yo discipulo en mi casa, discipulo en mi trabajo, discipulo en todo lugar. Por eso es un discipulado personalizado, y lo que él ha puesto en nuestros hombros es la responsabilidad de vivir la palabra de Dios, de practicar la palabra de Dios, de reflejar esa vida cristiana, porque eso va a influenciar en los que nos ven, en los que nos escuchan. Va a influenciar a mi familia, va a influenciar a mis compañeros de trabajo, va a influenciar a mis líderes, indudablemente, ¿verdad? Gracias una vez más, y quiero darle las gracias también a todos los que nos han acompañado, Pastor Marcos y todos los coordinadores del interior del país. Esto solamente ha sido un inicio. Como les dije, el doctor Luis es nuestro coordinador de todo un programa de estudio. ¿Cómo? ¿Quieres un material para discipular a tus líderes? Tenemos un material ya preparado en 10 manuales, y prontamente vamos a tener una capacitación con el doctor Luis para coordinar en el país y poder llevar el programa a todo el país. Gracias una vez más. Yo quisiera terminar con una palabra de oración. Señor mío, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por poner esta pasión en el corazón de tu siervo, y creemos que esa pasión debe estar en todos nosotros, en todo pastor, en todo líder, en todo misionero, en todo creyente de la iglesia. Oh Dios, a través de tu Espíritu, ayúdanos a entender que el discipulado es parte de nuestra vida, de todos. Y Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya, que tu Espíritu Santo ponga esa carga en nuestros corazones, y que ahora, Señor, después de haber escuchado, podamos reflexionar, podamos estar orando para que tú nos guíes de cómo, oh Dios, poner en práctica esta enseñanza. Bendice al pastor Luis, Señor, sigue dándole sabiduría, sigue, Señor, iluminando su mente y su corazón para que siga contribuyendo en la enseñanza de tu palabra. Padre bueno, en el nombre de Jesús, amén. Kelly, adelante. Con todos los presentes, realmente es un gusto haber estado aquí, realmente un ponente muy excepcional, ¿no? Y muy buena palabra la que hemos recibido en esta noche. En estos momentos yo voy a compartirles un poco acerca de los anuncios que tenemos para las siguientes semanas. Bueno, el próximo jueves nos va a acompañar el ministro de Alabanza, Javier Peralta, más conocido como JP, y nos va a compartir la segunda parte de innovación para la iglesia de hoy, ¿no? Realmente vimos la primera parte, fue muy edificante, nos ayudó mucho a poder conocer sobre las cosas que debemos de usar, ¿no? Iluminación y diferentes herramientas que necesitamos para las transmisiones. Y la semana que viene tenemos como fin de año, ya vamos a tener nuestra reunión de acción de gracias, y para eso vamos a tener un tiempo de alabanza y vamos a compartir la palabra con un invitado especial. Así que ustedes que están aquí conectados en esta noche, los invitamos para las siguientes exposiciones que se van a dar.
realmente estamos seguros y expectantes de lo que el Señor tiene para nosotros. Gracias, gracias por estar aquí. Entonces, invitamos a los esposos Macasi para que puedan despedir este tiempo y al mismo tiempo despedir a todos los invitados. Muy bien, gracias, Pastor Luis Trujillo, por esa hermosa palabra que nos ha dado, una palabra de edificación. Y justo yo también estaba meditando, ¿no?, en el versículo 4, que indica, ¿no?, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿no? No dejemos que nosotros como siervos, como líderes, nos distraigamos en los afanes, en las preocupaciones que puedan traer día a día a nuestra vida. Como dijo la palabra, como el Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los cansados y agobiados, que yo os haré descansar. También nos dijo en otra frase bíblica que no te afanes, más bien deja todas tus necesidades en oración, ¿no? Y es así, ¿no? Porque a veces como siervos, como dijo el pastor, nos cargamos la agenda de muchas cosas, pero lo primordial lo dejamos al final, que es justamente hacer discípulos. Y como dijo el pastor César también, ¿no?, ese es el mandato que nos hizo nuestro Señor Jesucristo, id y haced discípulos. Y empezando desde casa, ¿no? Ahora que mi esposo y yo tenemos una pequeña, nuestra hija, nuestra primeriza, nuestra primogénita, tenemos que como padres aprender a discipular a nuestra bebé ya desde ahora, porque desde muy pequeño, los 5 primeros años son claves para ellos. Y por eso tenemos que también pedirle la ayuda a nuestro Señor, la sabiduría que viene de lo alto para poder guiar no tan solamente a nuestra bebé, sino a muchas personas que necesitan de un consejo, que necesitan una ayuda, que necesitan de dirección. ¿Y por qué no con nosotros que tenemos la palabra de Dios? ¿Qué te parece, esposa mía? Así es, como están, muy buenas noches con todos. De verdad que hemos estado atentos a la palabra de Dios y siempre Dios nos habla en diferentes formas, ¿no?, para este día, ¿no? Entonces sé que todos hemos salido fortalecidos y sé que más que ser oidores, también seamos hacedores, ¿no? En nuestras iglesias, aún en nuestras casas, en nuestras familias, que hoy en día estamos reunidos por esta pandemia. Seamos luz y sal a donde vayamos. Vamos a orar ya para terminar este tiempo y luego vamos a encender nuestras camaritas para darnos un saludo de despedida a cada uno. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra, tu dirección siempre con nosotros, guiándonos en cada momento. Te pedimos, Señor, ayúdanos a ser verdaderos discipuladores, ayúdanos a sujetarnos a tu Espíritu Santo, que así como Pablo fue ejemplo, fue guía, Señor, ayúdanos también a nosotros a rendirnos totalmente a tu Espíritu Santo, a ver lo que Él quiere que nosotros veamos y hacer lo que Él quiere que hagamos, Padre. Hay muchas actividades, muchos afanes, pero ante todo, Padre, te pedimos, ayúdanos. Abre el entendimiento de nuestro corazón. Pon el querer y el hacer de tu voluntad en nuestra vida, porque tu voluntad es buena y agradable y perfecta. Y también oramos, Señor, por cada uno de los hermanos, líderes, pastores que están ahora con nosotros en este tiempo, Señor. Derrama de tu sabiduría, derrama de tu gracia y de tu favor sobre cada uno de ellos. Y sobre todo, Padre, pon paz en su corazón en medio de todas estas dificultades a nivel nacional, conflictos políticos, X cosas, Señor. Te pedimos esa paz sobrenatural. Tú lo dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. En el nombre de Jesús, Señor, recibimos tu paz y te damos gracias. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos. Podemos encender nuestra cama y saludarnos. Qué gusto. Hasta la próxima. Salúdense. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, pastores. Hermano Oscar, hermano Daily. Muchas bendiciones. Gracias, pastor Bendiciones César. con todos. Todos. Dios les Dios les bendiga, bendiga. pastores. Pastores, gracias. Bendiciones para todos. Esaú, buenas. Pastor, Josué, buenas. bendiciones, Pastor César. Buenas noches. Bendiciones, pastores. Se ha desconectado. Gracias por enseñar. Misioneros de Emperatriz.